Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mercedes Ramos, soy miembro del Instituto de la APM y miembro de la Comisión de Publicaciones y Biblioteca, y me voy a encargar de coordinar esta presentación del libro de Luis Minuchin, Consideraciones clínicas y teóricas en el psicoanálisis. Es grato para la Comisión de Publicaciones y para mí en particular compartir esta presentación con parte de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, ADEVA, con la que nos unen innumerables lazos psicoanalíticos y afectivos. Antes de dar la palabra a los comentadores, que hoy contamos con Luis Martín y Agustín Genovés, quiero comentar que me resultó estimulante y enriquecedor la lectura del libro. Me interesa mencionar especialmente un aspecto. A mi entender, Luis Minuchin va desgranando su metapsicología. Partiendo de Freud, va abriendo camino a otros autores como Verwein, Ferenczi, Meltzer, Klein, Bion, transmitiendo la posibilidad de convergencias en el sentido de cómo pensar la constitución del aparato psíquico, desde desarrollos más tempranos a desarrollos más evolucionados. Estos autores que acabo de mencionar indagan otras vicisitudes que se producen en el camino de la constitución del aparato psíquico, complejizando y enriqueciendo la práctica clínica. En una charla que da Minuchin a candidatos, vi reflejada su idea de la complejidad y diversidad del psicoanálisis, del aprendizaje del psicoanálisis y de su transmisión. Lo cito textualmente. El aprendizaje implicará, por un lado, tolerancia a la diversidad de estilos como a las diferentes teorías. Bueno, sin más, voy a dar la palabra a Agustín Genovés. Voy a hacer un pequeño resumen de la trayectoria de Agustín Genovés. Es médico psicoanalista, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de Madrid, miembro cofundador de Fórum, miembro titular de la Sociedad Argentina de Psicoterapia, profesor invitado del Máster de Psicoterapia de la Universidad Complutense. Agustín, te escuchamos. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, en primer lugar quiero decir que para mí hoy es un día de una doble satisfacción. Por un lado, por estar con todos vosotros, estar presente en APM, que fue mi casa durante muchísimos años y que valoro mucho y que figura entre mis mejores recuerdos profesionales hasta el momento. Por otro lado, también es un motivo de placer presentar a un colega y amigo, colega destacado, Luis Minuchin, que fue la persona que me abrió las puertas de ADEVA, de la cual actualmente soy miembro adherente, que me abrió las puertas de ADEVA con toda solidaridad y cariño, viniendo yo de España, después de 40 años fuera del país. Entonces, para mí es un encuentro muy emotivo por estas dos razones. Espero que la emoción no me haga quedar mal. O bien, no lo sé. Yo voy a empezar hablando, voy a hacer una descripción muy breve porque después me interesa que hablemos todos, ¿no? Este libro que vamos a presentar tiene 3 grandes secciones dedicadas. La primera al psicoanálisis de adultos, la segunda al de la adolescencia y la tercera al diálogo entre psicoanálisis y arte. Es decir, que nos encontramos con un autor que despliega en estas páginas una muestra de sus diversos intereses
todos ellos productos de una larga experiencia clínica, así como de una intensa afición al arte, que en particular se nota en esta obra el interés que tiene en el capítulo 23, donde hace una correlación entre la Dora de Freud y Carmen de Bizet. Muy interesante, Luis, es esta correlación que haces, quizá después podamos explayarnos un poco más al respecto. Tampoco la pintura y su relación con la creación son ajenas a sus intereses. Están testimoniados en el capítulo 23, que lo tituló Trauma, Cuerpo, Creación en Frida Kahlo, ¿no? Yo diría, vaya tema, ¿no? Porque hablar de la creación y del cuerpo en Frida Kahlo, yo creo que se requiere una formación, un conocimiento muy, muy estrecho del psicoanálisis y de la pintura. Su amplia formación teórica y clínica se refleja en las dos primeras secciones dedicadas al psicoanálisis de adultos y temas fundamentales de la adolescencia, como yo dije. Ambos sobre el trasfondo de su experiencia y posición respecto de los desarrollos técnicos y clínicos. Me resultará imposible en esta presentación referirme a toda la riqueza conceptual que encierra esta obra, por lo que arbitrariamente, como sucede siempre, uno tiene que elegir, me limitaré a comentar algunos de sus contenidos y dejaré de lado otros. Por ejemplo, en los que describe la influencia que tuvo Ferenczi en el desarrollo del pensamiento de Klein, y así como con los aportes de Fairbairn. Tampoco me voy a ocupar del capítulo primero, donde va a ser, Luis, una interesante discurso, diría yo, acerca de lo infantil y la infancia, con unos planteos muy interesantes respecto a la infancia como un periodo temporal y lo infantil, aquello que es lo infantil, desde un punto de vista clínico que tiene que ver con la psicopatología, desde un punto de vista dinámico que tiene que ver con la transferencia y lo que vamos viendo a lo largo del tratamiento, y desde un punto de vista estructural que tiene que ver con las teorías freudianas sobre la niñez, la sexualidad infantil. Yo lo dejo aquí, pero me pareció muy interesante estos tres niveles, y si querés, Luis, pues al final me gustaría mucho que abundaras un poco estos temas. Bueno. Quizá por mi afición a la obra freudiana me detuve con particular interés en dos capítulos de los que haré algunos breves comentarios. Como saben, Freud y Ferenczi han sido últimamente, desde siempre, mis referentes teóricos más importantes. En el capítulo 6, Luis nos va a hablar de realidad y ficción o fantasía en Melanie Klein, del que recojo una pregunta que figura casi al comienzo. Nos dice Luis, ¿pero a cuál de las realidades posibles se refiere el psicoanálisis? ¿A cuál de las realidades posibles? Porque es una pregunta muy interesante. ¿A cuál de las realidades posibles se refiere el psicoanálisis? La respuesta a este complejo problema la comienza a desarrollar desde el momento en que Freud renunció a creer en los recuerdos de seducción de sus pacientes histéricas y cuya consecuencia fue la aparición de un concepto que revolucionó el pensamiento general e inauguró el psicoanálisis, el de realidad interna y su correlato de la fantasía inconsciente. Yo digo que revolucionó el pensamiento en general, porque creo que Freud no solo creó el psicoanálisis, sino creo que Freud inauguró una nueva visión antropológica del ser humano, es decir, que va mucho más, para mí mucho más amplio que el psicoanálisis. Dice, bueno, rompe con ello los criterios sobre el funcionamiento psíquico imperante en su época al introducir el doble registro psíquico, proceso primario y secundario. Escribe Luis, podemos plantear una concepción de la realidad diferente a la realidad planteada por los filósofos al desarrollar Freud el funcionamiento psíquico, el problema de los dos mundos, y de allí los dos principios del funcionamiento mental,
principio de realidad y principio del placer. Termina la cita. Pero el título de este capítulo es provocador por la inclusión de la palabra ficción, junto al de la fantasía, que lo obliga a Luis, claro, porque ficción, fantasía, claro, son dos conceptos muy complicados de verlos juntos. O es una ficción o es una fantasía. Esto nos va a explicar Luis. Es decir, esto le exige a Luis un examen detenido del significado de ambos vocablos, para terminar decantándose por el de la fantasía, dado que el de ficción, nos dice, está muy ligado al concepto de mímesis. De aquí en más, Luis se explayará buscando las diferencias y similitudes entre las fantasías en Freud y en Melanie Klein, destacando el hecho de la diferencia tópica en ambos autores. Recordemos, en Freud, año 15, bajo de lo inconsciente, núcleo del inconsciente, retoños del inconsciente, que son formaciones realmente, los retoños del inconsciente, que son formaciones propiamente preconscientes, que son una mezcla de algo que se filtró del núcleo, que se va a unir a algo del preconsciente, dándole ya una modificación en su organización que no lo tendría en el núcleo del inconsciente. Para Klein, la tópica es diferente, en la medida en que la fantasía queda definida como el corolario de la pulsión. Por esto, Luis afirma, siguiendo a Echegóyen, que la realidad psíquica, para Freud, no es el inconsciente, sino el preconsciente, espacio de la fantasía. Diferencia que borra la noción de narcisismo primario, dado que supone la existencia de un yo y la de un objeto capaz de satisfacerlo desde el comienzo. Lo que remite a la idea de innato, formaciones innatas, construcciones previas a la experiencia ontogenética. Para apoyar dicha idea, el autor se remitirá a la gramática generativa de Chomsky, afirmando que Chomsky, comillas, formuló una teoría científica de lo innato y llegó incluso a afirmar que los bebés no necesitan construcciones que sean específicas de cada lengua. Termina la cita. Esta diferencia le da paso a Luis a preguntarse, ¿qué le aportó Melanie Klein a las ideas de fantasía de Freud? Dice, nada más ni nada menos que un modo de estructuración del psiquismo donde lo que prevalecerá será la construcción del mundo interno, en intercambio con los objetos externos. Y también escribe, realza un proceso de construcción del psiquismo anterior a la constitución del mecanismo de represión estructural y sobre todo revaloriza esta creación del mundo interno. El exterior no será el exterior material y concreto de dicho mundo, sino será una construcción fantástica. Agrega otra diferencia, y es que en tanto el mundo kleiniano es un mundo de objetos, impulsos y funciones, no solo de instancias psíquicas organizadas. Es un cambio de trascendental importancia, el que acaba de señalar Luis, que se abrió con este aporte, como lo ya sabemos ya. Personalmente creo que en esta ampliación que hace Klein del campo psicoanalítico se nota quizá la influencia de su analista, Sándor Ferenczi, que fue quien inauguró el campo de lo predípico, considerado hasta entonces, bueno, entiendo que Ferenczi entiende lo predípico como Freud, no como Melanie Klein. Lo predípico, considerado hasta entonces como fuera del psicoanálisis. Esto supuso, desde el punto de vista teórico y técnico, relativizar la centralidad del complejo de Edipo, uno de los motivos que lo condujo a enfrentamientos con algunos de sus colegas como Abraham Jones. Ambos autores, Ferenczi y Klein, tienen el mérito de haber ampliado el área de acción del psicoanálisis incorporando una población de pacientes tenidos por no aptos hasta entonces para el tratamiento psicoanalítico.
Esto se dice rápido, pero si uno piensa es enorme la trascendencia que esto ha tenido en el campo psicoanalítico. Me voy a detener ahora en el capítulo 8. El capítulo 8 lleva por título Algunas consideraciones sobre recuerdo, repetición y elaboración. Es una charla dada para los candidatos de psicoanálisis de Abdeva. Me llamó la atención el sesgo dado por el autor a este capítulo. En primer lugar, es de destacar la interpretación que hace respecto de las traducciones diferentes del título, hechas por López Ballesteros, por un lado, y por Echeverri por el otro. Luis, yo nunca me había fijado en estas diferencias. He leído las dos versiones y la verdad que nunca me había parado a pensar en todo lo que desarrollas aquí. En el primero, en la traducción López Ballesteros, hay sustantivos: recuerdo, repetición y elaboración. Algo cosificado, nos dice. Mientras que en el segundo hay verbos, algo que evoca un proceso. El verbo tiene un carácter dinámico, incluye la noción de proceso de algo a realizar. A mí me parece que es muy interesante esta aclaración que nos hace Luis, y que ya desde el título marca una óptica diferente de lo que uno espera que va a ir leyendo. Lo que va leyendo es movimiento, es acción, es sufrimiento, es emoción, es trabajo. No son cosas, no son nombres, son cosas. No se trata de algo ya conseguido, sino de aquello a conseguir tras una ardua tarea. Es decir, señala la dimensión temporal. Esto es lo que señala el concepto de elaboración, el de algo a conseguir a través de un arduo trabajo. El artículo tiene un segundo nivel de lectura, uno que apunta a ilustrar las dificultades que todo candidato afronta en la formación, a la que compara con un largo proceso de elaboración de todas aquellas teorías e ideas que necesariamente se tendrán que contrastar con el bagaje previo con el que cada uno viene. Recordemos que cuando uno entra a una asociación se encuentra con un mareo de teorías, opiniones, personas que piensan distinto, que operan distinto. Y Luis describe muy bien esta situación aquí y nos advierte que no nos dejemos hipnotizar por nada, que pensemos. Su aquilatada experiencia docente le permite afirmar, comillas, considero que el proceso de aprendizaje puede ser modelizado dentro de la dinámica de desintegración-integración, en tanto se refiere a la posibilidad de modificar estructuras de pensamiento previos con el fin de llegar a la adquisición de ideas que organizarán nuevos conocimientos. Termina la cita. Es decir, que aprender supone una transformación de estructuras del pensamiento de aquel que estudia, de estructura de la persona incluso. Para ello se necesita tolerancia frente a la diversidad de estilos y teorías con las que el estudiante se verá confrontado. En otras palabras, para aprender algo nuevo hay que desaprender algo anterior que debe modificarse. Se trata de la necesidad de elaborar duelos, con las intensas movilizaciones emocionales que conllevan. Esta definición de aprendizaje lo acerca al concepto de elaboración. Por otro lado, el autor plantea la enorme importancia del artículo en la medida en que, nos dice, está engarzado tanto con la teoría como con la técnica y tiene que ver con la psicopatología, con la clínica, con la interpretación y con la transferencia. Sí, termino la cita. Evidentemente es un trabajo freudiano muy importante que supone una encrucijada a partir de la que aparecen nuevos conceptos técnicos como el de neurosis y transferencia, cambios en la comprensión de esta última, que ya no es solo una resistencia a recordar, conceptos de crucial importancia para la teoría de la técnica. Pero además, como lo señala el autor, no debemos olvidar que no todo es recordar.
ya que existe una época en que las experiencias no son grabadas, ni son capaces de ser elaboradas a nivel simbólico. Termina la cita. Agustín, Sí, tienes unos minutos, ok. ¿vale? Me avisas, yo sigo y tú me avisas. Estas afirmaciones freudianas ya anuncian una modificación en la teoría tópica vigente, ya que abren otro espacio que no es el de la represión considerado hasta entonces. Un lugar anterior a los niveles verbales que, por lo tanto, no han podido ser incluidos en los procesos de secundarización. El problema que se planteará desde entonces es el del límite de la interpretación y de la construcción como distintos, aunque complementarios, instrumentos teóricos. Las experiencias tan tempranas no emergen como recuerdos, dado que carecen de representaciones, sino que surgen como algo a representar y surgen a través de elementos sensoriales preverbales, memory in feelings, como lo recuerda Luis citando a Melanie Klein. Bueno, yo paro aquí, dejo lo demás para que tengamos tiempo de charlar entre todos. Vale. Muchas gracias por escucharme, ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Agustín. Le voy a dar la palabra a Luis Martín Cabré. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica desde el 2010 al 2013. Hola, Juan. Miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica. Miembro cofundador de la Fundación Internacional Sándor Ferenczi. Miembro del Instituto de Medicina Psicosomática. Miembro ordinario de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. Luis, Muchas gracias. te escuchamos. Bueno, yo voy a insistir también en la sensación de enorme placer que me produce la presentación del libro de este compañero y amigo, Luis, y de hacerlo además en compañía de otro de mis mejores amigos, que es Agustín Genovés, que aunque nos tenemos que ver siempre en online, es siempre una satisfacción poderme encontrar con él. Siempre he pensado que uno de los aspectos determinantes en el complejo problema de la transmisión del psicoanálisis y de escribir de psicoanálisis reside en un profundo acto de honestidad, de humildad y de respeto. Y viceversa, creo que uno de los peligros más inquietantes de nuestra profesión es la que se deriva de una transmisión que se basa en la imposición y en una introyección forzada que produce sumisión, imitación y sobre todo una incapacidad para poder pensar libremente. Precisamente por esto y basándome en estas premisas, tengo el gusto de transmitir estas reflexiones que voy a hacer con el propósito de subrayar el valor y la calidad psicoanalítica y humana que se desprende de la lectura de este espléndido libro que nos regala mi querido colega y amigo entrañable Luis Minuchin. Con este amigo comparto desde hace muchísimos años muchas pasiones, algunas inconfesables, como sabemos, que se dejan entrever además en la lectura de su libro como La historia del psicoanálisis, la influencia de Ferenczi en la obra de Melanie Klein, el psicoanálisis de niños, la teoría traumática, la figura de Víctor Tausk, de la que hay un capítulo sumamente fascinante, la problemática y la clínica psicoanalítica del adolescente y de una manera muy especial el tema del arte en todas sus dimensiones y especialmente en su relación con el psicoanálisis. Y dentro del arte, la literatura, la pintura y especialmente la música. Recuerdo aún con mucho cariño un panel fascinante que Luis desarrolló en torno a la Traviata de Verdi en una versión interpretada por Ana Nebretko y Rolando Villazón y dirigida por Carlo Rizzi
durante un congreso de la IPA que consiguió interesar y conmover a todo el auditorio. Efectivamente, Luis acomete a lo largo del libro muchos temas diferentes, aunque entrelazados entre sí, que es imposible abordar por completo. Por eso, como hizo Agustín, voy a referirme brevemente solo a algunos de ellos. Sándor Ferenczi fue uno de los pioneros del psicoanálisis que más contribuyó al surgimiento, al desarrollo y a la práctica del psicoanálisis infantil. Además de describir el interesante caso del pequeño Arpad, del que fue su analista y que Freud cita en Totem y Tabú, y de concebir su espléndido trabajo, el desarrollo del sentido de realidad y sus estadios, Ferenczi siempre estuvo interesado y tal vez entusiasmado por la idea de aplicar los conocimientos de la teoría psicoanalítica al tratamiento de niños. En realidad, toda su obra tiene como punto de referencia al niño y a lo infantil, incluso cuando se refiere a los pacientes adultos. Por ejemplo, en su última gran obra, Confusión de lenguas entre los adultos y el niño, formula la etiología del trauma como el resultado de una violación psíquica del niño por parte de un adulto, de una confusión de lenguas entre ellos y sobre todo del desmentido por parte del adulto de la desesperación del niño. Y en este trabajo, y esto es lo más sobresaliente, atribuía a los objetos externos un rol determinante en la estructuración del aparato psíquico del niño y acentuaba la importancia tanto de los procesos de identificación como de los de escisión del yo. Pues bien, como todos sabemos, y Luis Minuchin enfatiza, Ferenczi influyó de manera determinante en que una de sus pacientes más ilustres, teorizara, practicara y desarrollara el análisis infantil. En el prólogo a la primera edición del psicoanálisis de niños, Melanie Klein rinde un homenaje entrañable a quienes fueron sus dos analistas y que tanta influencia tuvieron en su dedicación al psicoanálisis infantil. Ferenczi destaca cómo la aguda sensibilidad de éste para comprender el alma infantil fue determinante a la hora de animarla a practicar el análisis de niños en una época en la que no era habitual. De su segundo analista, Karl Abraham, recuerda que en ocasión de la conferencia que impartió en 1924 en Würzburg ante los psicoanalistas alemanes sobre su pequeña paciente obsesiva Rita, Abraham afirmó: el futuro del psicoanálisis está en el análisis del juego. Ciertamente, esas palabras se revelarían proféticas, tanto si consideramos el valor del simbolismo del juego en la sesión psicoanalítica de un niño, como si tenemos en cuenta el concepto de espacio lúdico que describió Winnicott años más tarde, tanto como espacio potencial de crecimiento como de relación transferencial propiamente dicha. Es importante insistir además, y eso lo hemos discutido mucho con Luis, en el hecho de que la contribución de Ferenczi al psicoanálisis no se limitó a sus incontables aportaciones sobre el trauma, la regresión o la contratransferencia. Es innegable que Ferenczi creó un estilo analítico, un estilo materno, que dejó una honda huella en toda una serie de analistas posteriores que a su vez hicieron enormes contribuciones al desarrollo de la teoría psicoanalítica. Otro punto es el que se refiere a la adolescencia. A lo largo de varios capítulos, Luis afronta la problemática de la adolescencia. En la adolescencia, la crisis de identidad que la caracteriza produce inevitablemente una perturbación en el modo de afrontar cualquier separación y perturba la capacidad de estar solo, al menos en las expresiones más maduras que se habían alcanzado hasta ese momento. La inmadurez natural del adolescente vuelve a proponer dramáticamente la cuestión de cómo establecer y reivindicar una autonomía
y, en consecuencia, una separación y una distancia del objeto, al que, sin embargo, el adolescente necesita más que nunca, tanto por exigencias pulsionales como narcisistas. El adolescente se encuentra de este modo oscilando entre una tendencia a fusionarse y otra tendencia a repudiar el objeto. La intensidad de las emociones relacionadas con la separación y con el estar solos, que se producen tan habitualmente en la adolescencia y que la clínica pone de manifiesto con tanta claridad, hoy quizá más que nunca, ponen de manifiesto la conexión que estas situaciones tienen con los conflictos infantiles no resueltos, tanto edípicos como preedípicos, y que vuelven a reaparecer entremezclados con los conflictos puramente adolescentes. La lectura de los 6 capítulos, son 6 que le dedica Luis en el libro, sobre la adolescencia, permiten considerar que las diferentes formas de la intimidad asumen en el transcurso de la adolescencia indicadores válidos de la evolución afectiva y de la estructuración psíquica del adolescente, y que todo ello puede asumir un gran significado dentro del proceso terapéutico. Aplicando la teoría psicoanalítica al proceso evolutivo del adolescente, asumimos la hipótesis de una continuidad que va desde el aislamiento del ser humano al principio de la vida hasta el momento en que alcanza la capacidad de intimidad madura, y ponemos además el acento en la dimensión autoerótica de la soledad en la intimidad del adolescente, es decir, en la repetición de experiencias satisfactorias de carácter autoerótico que se constituirán como una base segura y de garantía para la estabilidad del mundo interno. Sin embargo, paradójicamente, el adolescente confía solo en el objeto que se escapa a su control, ya que si lo controla, pasa a depender inmediatamente de él. Mientras el recién nacido depende de la madre y de sus cuidados para sobrevivir y no sentirse abandonado, el adolescente desea la protección materna en la misma medida que necesita oponerse a ella y desafiarla. Una modalidad de ello, por ejemplo, es la característica del adolescente de asumir riesgos, como expresión de su capacidad de no someterse a la protección materna. El adolescente tiene necesidad inconscientemente de poner en peligro su cuerpo y de poder representárselo mentalmente, y necesita confiar en su propio cuerpo de la misma manera que el niño confía en su madre. Siguiendo el pensamiento de Winnicott, el ambiente contenedor, el holding del adolescente, es su propio cuerpo. Luis le dedica precisamente un capítulo interesante al problema del cuerpo. Y tratando de poner en relación la situación del adolescente con la del artista, aquí intento hacer una conexión con la otra parte del libro, resulta sugerente la hipótesis que propone una vez más Winnicott, refiriéndose a la capacidad de estar solo de la figura, con la figura del artista, ¿no? Como alguien que puede hacer a menos de los procesos depresivos y reservar así la mayor parte de sus energías en la creación. ¿No se podría aplicar esta imagen del artista a la tarea que realiza el adolescente en su intimidad, en la creación de su identidad? Muy a menudo el adolescente se aísla para llevar a cabo la ardua tarea de desinvestir los objetos internos de su infancia. En este sentido, los adolescentes son más o menos capaces de soportar el dolor psíquico de un duelo en la medida en que los adultos significativos para ellos e implicados a su vez en el mismo proceso de duelo tengan o no una consistencia narcisística adecuada. Si el adulto sufre demasiado o sufre demasiado poco, el adolescente no consigue elaborar el duelo autónomamente y queda aprisionado en la modalidad elaborativa elegida por el adulto. El adolescente necesita, para exteriorizar su dolor, tener la garantía de que éste será contenido, entendido y tolerado por las personas más significativas de su entorno afectivo. Estas ideas las lanzo un poco para luego retomar la discusión con el autor y con toda la gente que participa. Por último, no me quiero extender más, quiero dedicar un tiempo al otro capítulo que a mí me ha resultado apasionante y que se refiere a Frida Kahlo.
Desde una mirada tanto artística como psicoanalítica, la obra de Frida Kahlo puede ser leída y descifrada como un punto de encuentro del dolor y el sufrimiento en la vida de la pintora mexicana, que revelada en su pintura constituye un verdadero testimonio. Muestra el sufrimiento y el dolor sin fisuras, lo que permite acercarnos al enigma de ese deseo inconfundible que la impulsa a la creación artística. ¿Cuál es la finalidad de conjugar el arte y el psicoanálisis? En el caso de la obra de Frida Kahlo, un entrecruzamiento de dos miradas diferentes, una de quien mira el cuadro y otra que nos permite ampliar el espectro de lectura de una vida en una obra. La obra de arte es la síntesis de las intensidades de las pasiones y de la vida interior de su creador. Y en ese sentido, la obra de Frida Kahlo es sin duda la pintura del dolor o la pintura del grito del sufrimiento. Dolor que se expresa en la perfecta armonía de sí misma y de la esencia más íntima de su autora. ¿De qué manera Frida Kahlo aborda su arte? ¿Cuál es su lenguaje y cuáles sus medios? Una de las formas es el cuerpo, que en este caso es su fiel protagonista, pues en su obra encuentra una resonancia especial debido a los acontecimientos reales que padeció ese cuerpo sufriente. Una serie de acontecimientos imprevistos marcaron un destino de dolor. A los 7 años sufrió un ataque de poliomielitis en su pierna izquierda. En 1925, cuando contaba 17 años, el fatal accidente que transformó su vida para el resto de su vida. El autobús que debía llevarla a Coyoacán fue arrasado por un tren, sufrió graves heridas en todo el cuerpo y fue atravesada por una varilla de hierro que le provocó una terrible fractura en la columna vertebral. Después del accidente y durante varios periodos, no le quedaba más que morir o volcarse hacia algo completamente nuevo y diferente, su pintura. Podríamos pensar en una Frida autobiográfica, en tanto despliega deseos y obsesiones inclinada por la enfermedad y la muerte. En su creación representa el cuerpo herido, mutilado, agredido, y cada una de estas cosas tiene un fundamento real. Soy consciente de dejar una enorme cantidad de cosas en el tintero, pero de eso se trata, de dejar a quien aún no ha leído este libro con el deseo de poderlo explorar y de recorrer los distintos temas que Luis Minuchin va abriendo progresivamente, dejando entrever su trabajo clínico, su consistente teorización psicoanalítica y su gran humanidad. Hay un argumento que he evitado afrontar voluntariamente, que es el de la música, el que dedica a Carmen de Bizet. Ambos somos apasionados de ópera y podríamos debatir durante mucho tiempo sobre el argumento. Les puedo asegurar que escuchar a Luis Minuchin hablar de música es una experiencia incomparable. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis. Y ahora voy a dar la palabra al autor, a Luis Minuchin. Voy a hacer una breve presentación de su trayectoria. Es miembro titular con función didáctica de Abdeva en Buenos Aires, Fulmermer de la IPA, profesor titular del Instituto Universitario de Salud Mental, miembro plenario y profesor de la Escuela Argentina de Psicoterapia, chair y miembro honorario de la Sociedad Panameña de Psicoanálisis, autor en colaboración con el doctor Echegoyen del libro Melanie Klein. Te escuchamos, Luis. Bueno, muchas gracias a todos. Y gracias primero por el esfuerzo y por la presencia, ¿no? Poder interesarse y poder estar allí presentes. Y primero de todo, sobre todo, mi agradecimiento a la Asociación Psicoanalítica que me ha realizado esta invitación a poder presentar este libro. En segundo lugar,
mi agradecimiento a los dos comentadores, tanto a Agustín Genovés como a Luis Cabré, porque creo que han realizado una síntesis, un desarrollo. ¿Lo han leído el libro? Mire, les voy a decir, tomando el artículo de Freud del chiste y su relación con lo inconsciente, yo les diría que después de lo que ha dicho Agustín y ha dicho Luis Cabré, voy a tener que leer este libro yo, porque realmente creo que me plantea tantos interrogantes y tanto interés de ver cosas que sí, voy a tener que leerlo, no me queda otro remedio. Bueno, y digo de mis agradecimientos a los dos comentadores y a la asociación, ¿no? Y como dije al comienzo, mi pena, ¿no? Realmente de no poder estar allí en presencia con todos ustedes, ¿no? Y bueno, es lo que podemos pensar hoy en día, la tecnología que nos facilita esta reunión, que podamos hacer esto a distancia, en otro momento no se podía hacer, pero la pena también de no poder estar en presencia con ustedes. Entonces tenemos realidad y fantasía, presencia y ausencia, y duelos también. Pero no duelos a la manera de la melancolía, de aquello que perdemos y no podemos hacer, sino aquello que nos permite transformar una pérdida. Bueno, no se puede estar o yo no puedo estar en Madrid en este momento, transformarlo en una elaboración creativa, que es esta presencia, y contar con la presencia de todos ustedes, a los cuales le estoy agradecido y asombrado, le quiero decir, ¿no? Ya también les puedo aclarar que hasta cuando mi esposa me escucha, ya me asombro, así que imagínense ver que ustedes pueden estar escuchando y se pueden interesar en relación a este libro. El interés de esto es, ¿cuál sería? ¿Cuál fue? Es decir, poder transmitir todas las múltiples inquietudes que uno fue desarrollando a lo largo de la carrera, de su vida, de muchos años de práctica profesional. Transmitir no por el simple hecho de ¿cómo diría?, de demostrar algo, sino creo que es como la vida misma, cuando le queremos transmitir y dejar algo, darle algo a nuestros hijos. Ustedes son cuasi hermanos, yo no diría no son casi hijos, pero tomo el modelo, ¿no? Cuando uno le transmite a los hijos experiencias, ideas, criterios. Yo sé, ustedes me van a perdonar, yo sé que Luis transmite un apasionamiento por el fútbol muy particular también, que podemos compartir, ¿no? Pero que uno le intenta transmitir, ayudándolos en última instancia a que esas mentes en crecimiento, que pueden ser nuestros hijos, nuestros pacientes, puedan evolucionar, puedan tener su propia autonomía, puedan tener su discriminación, diría, y ir seleccionando sus propias, vamos a decir, procesos identificatorios que contribuirán al desarrollo de esa personalidad. Es decir, esto creo que es, no solo es lo que, les digo, descubro ahora en estos momentos en relación a este libro, pero de mucha gente y colegas que veo acá que han escrito obras y libros, doctor Luis, Genovés, Lalo Breyer también, que han escrito muchas cosas, uno intenta transmitir algo de la propia experiencia de uno y tratar de desanudar ciertos conflictos conceptuales. No porque la teoría pueda llegar a ser única o pueda ser clara y precisa, sino para tratar, ¿cómo les diría?, de aportar aquello que ayude y que nos ayuda a nosotros a ayudar a nuestros pacientes. Ayudar a nuestros pacientes, ¿qué es? Colaborar de alguna medida a cómo se puede transformar, aliviar el sufrimiento humano. Y fíjense que el sufrimiento humano no es masoquismo, no es hay que sufrir, sino que el sufrimiento humano es el duro proceso del crecimiento, el duro proceso del desarrollo vital, que estaría centrado, esto lo tomo de Klein, lo toma también de Ferenczi y de Freud mismo, de la elaboración de los duelos. Yo le diría, el duro crecimiento es, o el crecimiento es la más adecuada situación de elaboración de duelos. Y duelos es perder algo para poder conquistar y tomar algo nuevo. Como en el libro, bueno, yo tomo
porque trabajo también especialmente con adolescentes, ¿no? Con adultos y adolescentes, pero voy a repetir un ejemplo que yo siempre digo, tal vez en muchas charlas, en muchos momentos, y capaz que acá lo he dicho allí, ¿no? Tomando esta situación de los duelos, ¿no? Como lo transmito y lo veo con los pacientes adolescentes y hasta diría con mis propios nietos, ¿no? Es decir, cuando el adolescente crece y ese pantalón o esa pollera que le iba tan bien y que tanto le gustaba y le encantaba, ya no le va, le quedó chico ese pantalón, tiene que cambiarlo. Pierde esa pollera, ese pantalón que tanto quería y lo acompañaba, tiene que dejarlo. ¿Para qué? Para incorporar y tener un pantalón, una pollera nueva. El otro modelo muy habitual es también al joven que le crece el pie y esa zapatilla con la que jugaba al fútbol o corría o hacía deporte que tanto le gustaba, que no se la sacaba nunca, ya no le entra en el pie le creció. Tiene que perderla, dejarla, abandonarla y tener que transformarla en encontrar una zapatilla nueva que le permita seguir creciendo y seguir adelante. Bueno, muchos de estos procesos del duelo, que yo lo tomo, son parte de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Cuántas cosas vamos dejando y cuántas cosas nuevas vamos incorporando y cuántas cosas vamos ampliando y pudiendo modificar. Y tomo para esto, bueno, tomaría el comentario que han hecho del libro. No sé si podré responder a preguntas, porque como les dije al comienzo, voy a tener que leer de vuelta el libro para entender qué es lo que está descrito allí. Pero lo que he tratado de escribir es, como ustedes bien desarrollaron mis dos comentadores, tres aspectos. Uno es lo que hace el psicoanálisis de adultos, ¿no? Es decir, y tratar de desarrollar y tomar las ampliaciones que desde Melanie Klein y otros autores, Ferenczi incluido, y le agradezco también a Luis Cabré, con quien hemos discutido y participado en muchas reuniones de Ferenczi, y uno de los capítulos que está allá, se lo agradezco a él, que él me impulsó a escribirlo sobre las influencias de Ferenczi en Melanie Klein. Muchas son las influencias que ha tenido. Y todo el desarrollo que ha hecho hacia el psicoanálisis de niños y el descubrimiento del psicoanálisis de niños, y sobre todo las etapas tempranas del desarrollo, creo que vienen desde esa orientación. Entonces, en la primera parte, el primer tercio, digamos, lo que hace el libro, son cuestiones relacionadas con el psicoanálisis de adultos, algunas consideraciones de otros autores o ampliaciones que pueda hacer desde Melanie Klein, Ferben, Ferenczi mismo, o sus análisis de, bueno, ideas que desde Freud, ricas por supuesto y muy reconocidas y valiosas, no vamos a dejar de reconocer eso, pero que por la época y el momento del desarrollo acotaban la aplicación de nuestra disciplina. Obviamente, y creo que lo han mencionado los comentadores, el análisis infantil. Es decir, para Freud no se podía analizar a un niño hasta que no esté estructurado y abarcaba el campo esencialmente de las neurosis. Creo que la ampliación al campo del psicoanálisis o de la mente infantil, vamos a decir, el psicoanálisis de los niños, nos ha permitido abordar y ampliar el campo de nuestra práctica, no solo analizando niños concretamente, adolescentes, niños, en el caso de la lista de niños, sino tal vez comprender y ver los mecanismos tempranos de estructuración psíquica, de estructuración mental, cuando podemos hablar, y como han hecho estos autores, adelantando las concepciones freudianas, lo que llamó Melanie Klein el Edipo temprano. Entonces, en estos desarrollos conceptuales podemos ver cómo se pueden abordar situaciones primitivas, anteriores a lo que Freud había marcado como complejo Edipo tardío y derivado de allí las neurosis. Y creo que también dejan el campo abierto, y creo que lo mencionaron, creo que Agustín lo mencionó en uno de los artículos, también aquellas situaciones tempranas, primitivas o muy tempranas, que ni siquiera han podido ser registradas e inscriptas. O sea, aquellas que todavía no han podido llegar a ser significadas y inscriptas como un registro en el aparato psíquico, y hoy en día las podemos llegar a pensar en todas aquellas patologías psicosomáticas, aquellas cuestiones que sin
no han podido ser reflejadas con representaciones a la manera freudiana, y que el cuerpo, casi en un acto biológico, le dan fuerza y se expresan a través de síntomas físicos, síntomas corporales. Yo siempre menciono también un paciente mío, no es reconocido, no tiene que ver con nuestro mundo, pero que siendo un ejecutivo muy importante, un empresario muy importante, es tan práctico y tan capaz en su desarrollo profesional como empresario, empresa y desarrolla, pero no tiene registro de sus limitaciones, de aquello que él no puede, y no puede poner freno, llamémosle, a ese impulso, a esa voracidad. El ejemplo con este paciente que yo siempre tomo y lo relato en muchos lugares es que en la parte de empresario es deportista, le gusta jugar al fútbol y juega al fútbol. Entonces él juega un partido con su equipo de fútbol, al terminar ese hay otro equipo que están armando allí y él vuelve a jugar un segundo partido, y al terminar ese partido, en ese club están armando un tercer partido y le falta un jugador, y le piden a él cómo no va a ir a jugar, y termina jugando ese tercer partido. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? ¿Y qué le pasa? Y le ha pasado a lo largo de su vida. Él no puede poner un freno, una limitación, puede ser a su narcisismo, si quieren, a su omnipotencia, a muchos aspectos, sino que el freno se lo pone el cuerpo. El cuerpo le hace, ¿qué le hace? Un desgarro, una lesión, ha tenido obstrucciones intestinales, una cantidad de afecciones, vamos a decir, psicosomáticas, que le ponen freno a ese desarrollo omnipotente de que él puede llegar y hacer todo. Bueno, estos son algunos de los ejemplos y cuestiones que trato de desarrollar y tomar, que si les resulta de interés y de ayuda, será un gusto y un placer para mí que esto les pueda ser de interés y ayudarlos en su práctica. Modestamente, creo que apenas son algunas pequeñas contribuciones. La segunda parte que tomo de esto es todo lo que hace, no todo no, sino algunas consideraciones que hacen al psicoanálisis de la adolescencia. Cuestiones que son específicas, por eso uno de los artículos es el diagnóstico en psicoanálisis, pero especialmente en la adolescencia, que creo que tiene orientaciones y formulaciones tal vez diferentes a cuando veamos en adultos. Y otra cuestión que también tomo, que me parece de interés, es también de práctica habitual, los trastornos del aprendizaje en la adolescencia, ¿no? Es decir, los trastornos del aprendizaje que son prácticas de consultas muy habituales, ¿no? Aquel adolescente que no puede estudiar, no estudia, no quiere, no sabe, por eso ahí describo entre aquel que omnipotente, digamos, que ya lo sabe todo y no necesita estudiar, y aquel otro pobre sufriente que tiene la sensación de inseguridad de no poder. Acá en Argentina le decimos traga, ¿no? El que estudia, lee y nunca le alcanza a encontrar en su yo el conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, esos son algunos de los trastornos que describo allí, y también la idea de los malestares en la cultura que van atravesando los adolescentes. Finalizo, no, comenta también, hay una vieja película, yo doy seminarios acá en Ardeva, y es el Instituto Universitario de Ardeva, ¿no? Sobre la película La Laguna Azul, una vieja película, debe tener como 30 años más o menos, que muestra claramente todo el desarrollo y el pasaje de niños que naufragan, digamos, en el complejo de Edipo, y en una isla hacen todo el proceso del crecimiento y el desarrollo, muy bien descrito en el sentido de todas las etapas que van pasando un niño, la pubertad, la adolescencia, los descubrimientos que va haciendo, hasta llegar a la vida adulta, ¿no? Cuando llega a la vida adulta con la concepción, y un niño retorna al mundo adulto. Esa isla es la isla del crecimiento de la infancia y la adolescencia. Y para finalizar, les quería comentar que, como ya comentaron los presentadores, el tercer artículo, la tercera parte, digamos, del libro, que tomo algunos artículos de psicoanálisis y arte. ¿Por qué? Porque, bueno, me apasiona también, bueno, y lo compartimos con varios colegas en distintas disciplinas, y con Luis Cabré también, como él dijo, el arte, tanto sea
el arte pictórico como la música, ¿no? Y bueno, y esto es algo que a mí me apasiona. Acá hasta reconocería mi fanatismo, ¿no? Mi fanatismo sobre todo por la música, contrariando a Lalo Bryan, no es que el tango no me guste, pero la ópera es una de las ramas que a mí sí, me enloquecen, vamos a decir así, me apasiona ver y ver permanentemente. Entonces estábamos allí, varias cuestiones. Uno es aquello que hace a la creatividad. Es interesante verlo en el impulso al conocimiento, a desarrollar y a transformar situaciones primitivas en algo nuevo, creativo. Nosotros lo hacemos tal vez en cada momento a través de una interpretación con nuestros pacientes, a través de comprender qué le pasa a alguno de nuestros hijos o familiares cuando los podemos ayudar. Ojo, también no somos omnipotentes, nosotros también recibimos la ayuda y el reverí de todos ellos. El otro artículo que también lo han mencionado es el diálogo entre Victor Taux y Sigmund Freud. Ustedes todos conocerán toda la historia de Freud con Victor Taux y todo el desarrollo del no análisis realizado y, bueno, y el suicidio finalmente de Victor Taux. Esto que lo hicimos en la Sociedad de Historia del Psicoanálisis, acá en Buenos Aires, con una colega, lamentablemente, Gabriela Roth, fallecida hace 1 o 2 años, le agregué justamente en su momento la idea, esto lo tomé ya con la aceptación de ella, en su momento de tomar lo que habíamos desarrollado, y posteriormente le agregué un diálogo ficticio que se da en el cielo, porque en realidad que se suicidó fue Victor Taux, pero después de la muerte de Freud se da la posibilidad del encuentro en el cielo, digamos, y continúan ese diálogo de las situaciones traumáticas elaboradas y no elaboradas en la Tierra. Y los otros artículos, así termino con todo esto, tomaría 2. Uno es sobre la Viena de Freud, ¿no? Todos ustedes, bueno, más ustedes que están ahí en Europa, fácilmente pueden visitar Viena, ciudad preciosa, hermosa, y todos los desarrollos, cómo se ha desarrollado justamente esa ciudad luego de situaciones traumáticas, ¿no? Es decir, luego de la caída del Imperio Austrohúngaro y cómo se ha podido reconstruir y tomar eso a través de ¿qué? De la ciencia, del arte, de la música, de la pintura con los innumerables artistas, arquitectos que no voy a mencionar, entre ellos incluido Freud. Y esto lo conversábamos justamente el otro día en una charla que dábamos con colegas, contrastando o comparando esto con la situación actual en el mundo post-virus. Pero en la Argentina, ¿no? Donde atravesando una situación de crisis socioeconómica, yo les diría, socioeconómica, política, bueno, con las vicisitudes que puedan atravesar los países, cómo se puede dar la reparación y la recreación después de las situaciones traumáticas, ¿no? Allá era toda la crisis, la caída del Imperio Húngaro, la muerte del emperador, la matanza del hijo del emperador, la muerte de Sisi, pero cómo se puede, no obstante eso, elaborando justamente esos ruidos, se puede transformar y surgir el impulso creador. De allí, por eso tomo lo de cuerpo y arte, todo eso, y tomo como modelo justamente lo que mencionaban de Frida Kahlo, ¿no? Como ejemplo de toda una situación con los múltiples traumas que mencionó Luis, que sufrió otra mujer, y cómo en esa vida tan golpeada, vamos a decir, y sufrida concretamente, no conflicto, sufrida, las situaciones traumáticas físicas, puedo transformar eso en una cuestión creativa. Y eso creo que a rescatar es algo de la especie humana, la posibilidad de la recreación y la reparación de situaciones traumáticas. O sea, que conservar el espíritu, y como lo decía antes de lo de Viena, que a pesar de experiencias traumáticas, a pesar de experiencias dolorosas, se pueden retransformar en situaciones creativas y vitales. Por supuesto, elaboración de duelos y una serie de cuestiones más. Y bueno, y finalmente termino también en la última parte, como decía Luis, por mi pasión por la música, por la ópera, tratando de comparar entre Dora y Carmen de Bizet, ¿no? Pero más o menos muy simplemente Dora como una histérica, ¿no? Que lo deja, una histérica
brava, si queremos decir, tal vez hasta un poquitito más de ello, pero y Carmen de Bizet, digamos, pero más como una estructura más narcisista y más omnipotente, cuyo objetivo no era el vínculo con el objeto, sino que era la destrucción del objeto, ¿no? Cuando termina haciéndolo destruir a don José. O la retaliación, don José matándole al final de la obra. Bueno, son todos intentos de señalar y mostrar también, como Luis señaló, ahora me lo hizo acordar, yo me había olvidado de esto, de la versión de la Traviata que habíamos pasado, también justamente, ¿cómo diría? Una pobre muchacha sufrida, una melancolía sufriente, desesperada, ante la necesidad del amor y un reconocimiento de un objeto paterno, bueno, y todas las vicisitudes de, podemos decir, un cuadro psicopatológicamente más dentro del cuadro de la histeria, de la depresión, no tanto de la psicopatía a la manera de Carmen. Bueno, estas son algunas de las cosas que les quería comentar y decirles del libro. No voy a responder muchas que dijeron, porque todavía, como les dije al comienzo, voy a tener que leer el libro para poderlo responder, y que les voy a confesar, creo que mi deseo sería, y espero poderlo concretar, poderlos visitar en presencia, porque tengo mucho aprecio por la sociedad de ustedes, les tengo mucho afecto, ya me han recibido en otra oportunidad, justamente con el libro que había escrito antes, también en homenaje, también es un homenaje a mi maestro, Horacio Echegoyen, ¿no? A quien, bueno, perdimos ya era como 8 o 10 años, que fue quien me guió en toda esta disciplina, no solamente científica, yo le diría, sino hasta en la ética, ¿no? Es decir, de principios, de responsabilidad y de seriedad y de dedicación apasionado a esto que nosotros podemos hacer. Y bueno, este es mi homenaje y lo que les puedo comentar. Y miren, bueno, hasta puedo terminar, si ustedes saben, miren, como yo siempre les digo, tengo mi relación con el humor. No sé si tenemos tiempo, si termino con esto, les puedo comentar hasta una pequeña anécdota humorística, creo que siempre la cuento, que nos pasaban en los seminarios con el chico. Así que todos sabemos del apasionamiento que todos tenemos por el deporte, por el fútbol, por ejemplo, ¿no? De Luis sabemos su amor por el Real, yo, la Argentina, sufriendo mi amor por Boca Juniors, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así la cuestión, pero a Luis lo acompaño con el Real, pero yo les quiero comentar, cuando Horacio Echegoyen, porque yo fui ayudante de él como durante 20, 25 años en los seminarios de Abeba, ¿no? Él empezaba y presentábamos el seminario de Melanie Klein, yo a los alumnos que empezaban siempre tomando esto de humor que les digo, les comento esta anécdota que la debo haber contado, por ellos la deben conocer. Yo les decía a los alumnos que ustedes tienen que estudiar psicoanálisis y van a tratar a sus pacientes lo mejor posible. Pero se van a dar cuenta que no siempre se llega a lo más profundo del inconsciente de los pacientes. Y les voy a dar un ejemplo. Yo les decía, los tomaba como ejemplo. Horacio Echegoyen nació en la ciudad de La Plata. Es la capital de la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de La Plata hay 2 equipos de fútbol, pero uno de ellos es Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y ese es el cuadro del cual Horacio Echegoyen era simpatizante, él era hincha de Gimnasia y Esgrima. Entonces yo tomaba el ejemplo. Ustedes fíjense, para que ustedes vean esto que les digo, que no siempre se llega a la profundidad con el psicoanálisis. Horacio Echegoyen, él cree que es hincha de Gimnasia y Esgrima, pero si vamos más en profundidad, más en profundidad, él va a poder descubrir que en realidad es hincha de Boca Juniors. Todavía no llegó a eso. Bueno, esto es lo que les podía transmitir, les quería transmitir, discúlpenme, pero bueno, y agradecerle a la sociedad, a todos ustedes, la presencia y la tolerancia, y bueno, y vuelvo a repetir, espero visitarlos lo antes que se pueda. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. No, eso, sin aplausos, por favor. Yo los tengo que aplaudir a ustedes por escuclarme y por recibirme allí, ¿no? Realmente les estoy muy agradecido. Bueno, abrimos ahora el coloquio por si surgen preguntas y tendrán ustedes la aplicación de levantar la mano
Así que, bueno, a ver si armamos un coloquio. Bueno, ¿alguien se anima a preguntar? Agustín. Bueno. Bueno, sí, hay uno en la sala y está Agustín también. Empezamos No, con... Luis, simplemente quería preguntarte una cosa que a mí realmente me sorprendió de tu libro y que no tiene que ver con la parte clínica, sino ese diálogo entre Freud y Víctor Tausch, ¿no? Realmente me resultó, me tomó de sorpresa, pero no me hubiera imaginado nunca que a alguien se le pudiera ocurrir ese diálogo, que se inscribe en toda, que recrea toda la cuestión histórica y los conflictos que hubo en ese momento, ¿no? La relación tan tensa que tenían o particularmente Freud. No, simplemente te digo que me llamó mucho la atención, porque uno está acostumbrado a leer libros de temas de psicoanálisis y uno le gusta más, le gusta menos, pero no le sorprende. Pero eso me sorprendió en tu libro. ¿Cómo se les ocurrió, o cómo se te ocurrió hacer ese diálogo, imaginar ese diálogo, ¿no? No, la idea que se nos ocurrió era porque como resultó una situación muy conflictiva, de celos, de rivalidades, de enamoramientos, ¿qué cuestiones podrían surgir cuando se reencontrasen? Que no eran envidias y competencias, sino que eran conflictos humanos, que se pudieron ficticiamente, se nos ocurrió continuar ese diálogo de qué fue lo que cada uno sintió y le pasó. Obviamente, eso es en el cielo, por eso no podemos, porque con nuestros pacientes también nos pasan situaciones conflictivas. A veces estamos contentos, a veces nos enojamos, nos sentimos molestos, y lo que hacemos es interpretar y tratar de ver contratransferencialmente cuál es esa molestia, o qué representa en ese vínculo con ese paciente. Bueno, allí era, bueno, recreándolos, ya no era una situación transferencial, era los dos en el cielo reflexionando acerca de que, bueno, qué es la vida, qué es la práctica analítica y qué es la relación humana, ¿no? Creo que algo de eso es lo que casi, por eso, ciencia ficción, ¿no? Se nos ocurrió con esta colega Gabriela Rota, que la que de paso le rindo el homenaje, lamentablemente es ya fallecida recientemente. Ese fue. Sí, gracias, Agustín. No sé si eso responde todo, ¿no? Pero bueno, es... Sí, sí, perfectamente, sí. Además, está rozando en el fondo un montón de problemas técnicos, Sí, sí. aludiendo, ¿no? Claro, pero tomaría esto, ahora se me ocurre que dices esto. Ese diálogo ficticio, intercambiando con ellos, también a veces es el diálogo ficticio que tenemos en nuestra cabeza con nuestros pacientes. Claro. Sí, A veces terminamos el consultorio, terminamos la noche, o nos vamos del consultorio, nos vamos pensando en situaciones que quedaron pendientes del paciente, o, lo que me di cuenta ahora, ¿no? Es decir, 4 horas después, o lo que no me di cuenta, o cómo me dejó tal o cual paciente. Creo que, bueno, hacen eso a elaboraciones de transferencia y de contratransferencia. sí. Gracias, Luis. No, al contrario, gracias a vos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, solo he leído, no he terminado de leer el libro, pero me ha parecido muy curioso y llamativo, ¿no? La comparación o qué haces, ¿no? Entre el arte y el psicoanálisis. Y bueno, tenía 2 preguntas. Una de ellas era en relación con Frida Kahlo, ¿no? Pues que si la capacidad del arte
es capaz de traspasar lo reprimido, lo inconsciente, ¿no? A través de los cuadros, como en el caso de Dalí, aunque eran más bien temática de sueños. Y aquí Frida Kahlo era expresión de su angustia, de su sufrimiento. Y la segunda sería un caso del libro, tanto de adulto, de niño, adolescente, que te haya llamado la atención en tu carrera profesional por lo complejo o por lo que has aprendido de él. Bueno, muchas gracias. No, bueno, aprender, uno creo que aprende, y todos los pacientes nos quedamos pensando en cada momento qué cosas nos enseñan también en la resolución de sus conflictos a través de los síntomas. Pero en lo que planteaba de Frida Kahlo, justamente, creo que esto es lo rico de la especie humana, vamos a decir, es lo que ahí también lo describimos, han descrito todos los autores, es la noción de elaboración. Es decir, poder traspasar o transformar, y en Frida Kahlo es muy claro y patente, situaciones traumáticas, de la gravedad traumática que ella sufrió, en expresiones simbólicas, esa es la capacidad de la mente de la especie humana, de transformar impulsos, llamémosle impulsos, deseos, pulsiones, como los quieran llamar, en creaciones estéticas, artísticas que se pueden dar, ya sea en la música, en la pintura, en lo que sea. Y creo que eso lo podemos encontrar en cada uno de los, fíjense que cada uno de los cuadros, o de cualquier obra que podemos ver, acá los demás autores, como también se dice en el arte, ¿no? Que en realidad una obra de arte está puesta allí, es un cuadro, nunca está completa. El que completa la obra de arte es el público, es el espectador. Podemos llamarlo transferencia, contratransferencia, es decir, ¿qué quiero decir con esto? La obra de arte es una pintura puesta en un marco que está colgado en la pared. Cada espectador puede resonar y puede sentir y pensar y sentir distintas cosas en relación a esa obra de arte. A uno lo hace llorar, a otro se deprime, a otro no le gusta. Fíjense que hasta en relación a lo social, hemos visto últimamente, ahora hace tiempo, esas obras de arte a las que le quieren tirar talco, tomates, no sé, vieron que ha pasado con muchas obras famosas, ¿no? Es decir, se las ataca o no se las acepta como tales. Entonces, creo que lo que tiene de rico y tienen los artistas es la capacidad expresiva, la capacidad de poder expresar de procesos inconscientes a través de una riqueza del preconsciente de expresión simbólica, es decir, de expresión simbólica, de situaciones de su propio inconsciente. Pero que cada espectador le va a dar el significado y el sentido que corresponde a la visión del espectador, no solamente a lo que expresó el artista. Por eso, una obra de arte a alguno le gusta, a otro no le gusta, uno dice la entiende, no la entiende, vieron que es muy común y alguien ante una obra dice, bueno, esa obra no me llega, no me emociona, no, porque no le representa algo de esas situaciones inconscientes del propio sujeto. Para el artista sí, expresó a través de eso cierta angustia, ¿no? En el grito, podríamos decir de Munch, podríamos decir, no sé, una expresión de ahogo, de sufrimiento, voy a saber qué situación emocional atravesaba allí, que la expresaba a través de esa pintura. Eso es creación, y es creación simbólica. Y esa es la riqueza que tienen los artistas, que yo siempre digo que es un desarrollo del preconsciente, yo diría de la mayor amplitud posible, ¿no? Yo también lo tomo en muchas ocasiones con ejemplos. Por ejemplo, fíjense que alguien simple en un día soleado dice, ah, qué lindo día de sol hoy. Y un artista, un poeta puede decir, con el día soleado y la calidez de los rayos que penetran en mi alma y me hacen sentir la vibración del espíritu de las flores, me siento alegre y feliz, ¿no? Le quiero decir, son todas expresiones simbólicas del preconsciente que tiene la capacidad de un artista de expresar que tal vez tenga más amplitud que la que puede tener un sujeto común y corriente. O, a mayor amplitud de ese preconsciente, nos permite a todos nosotros expresar aspectos de nuestro inconsciente
transformándolo en creaciones, actos en relación a la gente, obras estéticas, artículos, ideas, que tratamos de transformar algo de eso inconsciente en algo creativo. Y bueno, y podemos decir que hasta cuando nos surge una interpretación, podemos ser artistas del inconsciente, ¿no? Modestamente, ¿no? No quiero decir esto, ¿no? Si tratamos de pintarle algo de la mente de ese paciente o de ese sufrimiento, ¿no? Y también en expresión de algo que ese sufrimiento de ese paciente despertó en nuestra contratransferencia. Seguro que el artista que plasmó algo en ese cuadro, algo de que tiene que ver con su propia experiencia, su propia vitalidad, su propia sensibilidad, ¿no? Bueno, no sé si esto alcanza a explicar, pero bueno, en el arte sería muy, muy amplio todo esto, y bueno, son pequeñas aportaciones o ideas, ¿no? Que tal vez es rico compartirlas, intercambiarlas con todos ustedes, ¿no? Sí. Ha levantado la mano José María Gutiérrez. Sí. Adelante. Buenas tardes. Desde Bilbao, yo también estoy, como Luis, con estos sistemas que nos permiten acercarnos, o sea, de este modo. Bueno, yo no he podido leer el libro porque no lo tengo, pero de los comentarios que se han hecho, yo te pediría a ver si puedes ampliar esto que ha planteado Agustín Genovés. Por cierto, un saludo, Agustín. Igualmente para ti, José María. Me alegro de verte. Ampliar sobre esto que ha sacado Agustín de la ficción versus la fantasía. Y luego también quería pedirte si podías aportar algo sobre Frida Kahlo, una apropiación de esta persona. Yo lo estoy viendo últimamente, o no últimamente, sino decir, de su pintura y de su vida en general, como una especie de, no sé, de alter ego, de heroicidad, de cierta fascinación por el sufrimiento, no digo en Frida, sino cómo ha sido, diría, fagocitada por ciertos grupos sociales o cierto ámbito social. Por lo menos en mi entorno amplio sí que lo he visto. Incluso en este momento, pues, es una figura muy, sobre todo en adolescentes y mujeres más, como muy, pues una especie de, se me venía ahora a la mente, de nuestra infancia, de nuestra juventud, el Che Guevara. Pues en cierta adolescencia, cierta juventud hoy, Frida Kahlo como un referente, pues un tanto frente a la tragedia y rehacerse ahí, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, no sé si podría ampliar, responder todo esto, pero a ver, de ficción y fantasía. Fantasía es la creación del desarrollo del mundo inconsciente, que va siendo transformado en el preconsciente a través de poder ser expresado con palabras. La ficción es algo, tal vez que tenga que ver con algo más imaginario, no sé, se me ocurre ahora, tendría que volverlo a pensar con más tiempo, con más dedicación, ¿no? Y tal vez ante la presencia de todo esto se me hace muy inquieto, ¿no? Pero, y lo de Frida Kahlo, sí, vuelvo a tomar, no sé si entendí lo que me decías, es la posibilidad de transformar simbólicamente situaciones traumáticas. Mayor o menor elaboración. Frida Kahlo pudo haber, y fíjense que pudo haber quedado como una mendiga paralizada pidiendo limosna en México, ¿no? Y sin embargo transformó todo eso en toda la obra que pudo crear, recrear, y también reconozcámosle a Frida Kahlo hasta todo su apasionamiento, no solo por el arte, sino también por sus amores, y las cosas que ella provocó, también con sus amores, ¿no? No se vio toda la historia con Trotsky y demás, y todo esto, y los asesinatos y demás, que ella misma desencadenó, llevó, y el sufrimiento que ella tuvo
en su propia vida amorosa y desengaño, ¿no? Con su pareja, siendo engañada con la hermana y demás situaciones tempranas. Si todas estas situaciones traumáticas pueden ser elaboradas y transformadas simbólicamente en algo creativo, bueno, esa es la riqueza, como dije yo, de la especie humana, ¿no? Del individuo. Nada más que no todos tenemos esa disposición, esa capacidad o esa genialidad, ¿no? Nosotros apenas bueno, hacemos lo poco que podemos desarrollar y ampliar simbólicamente, ¿no? Bueno, no sé si responde todo esto, pero bueno. Y tal vez también todas estas cosas son puntos y cosas a seguir investigando, ¿no? Hasta dónde la mente puede y podemos ayudarnos y ayudar en este desarrollo de la mente. Porque fíjense, y pensaba también tomando esto hasta la destructividad de estas cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Es decir, el calentamiento global, la destrucción de aquellos, el congelamiento de los polos que dicen, todas estas situaciones que, bueno, la guerra, ¿no? Ni hablar, ¿no? Es decir, todas estas cosas que responden a también este otro aspecto que es la propia destructividad humana. ¿Estaría esto ligado dentro de la compulsión de repetición? Sería si seguimos destruyendo todo, terminaremos viviendo en las cavernas. Y esto puede ser una fantasía o una ficción literaria, ¿no? Espero que todo esto sea un conflicto de la especie humana en luchas. Bueno, en todo esto también después, por supuesto, que entra la economía, el poder político y la omnipotencia, ¿no? Es decir, fíjense que volvemos de vuelta a la omnipotencia del narcisismo, ¿no? ¿Qué país es más importante? ¿Qué cosas le corresponden a cada uno? No poder encontrar los límites, ¿no? Como pasaron en esta guerra, ¿no? Es decir, el límite de los territorios, qué le corresponde a cada uno y hasta dónde uno llega. Y nosotros también, como seres humanos, científicos, y sabemos que luchamos hasta los límites de nuestros conocimientos, pero siempre a través del impulso epistemofílico, poder seguir tratando de crecer, de crear o descubrir algo nuevo. Bueno, dentro de descubrimientos tenemos esta alternativa que podemos estar haciendo por este chat, esta charla, ¿no? Años atrás, acuérdense, no sé, los no tan jóvenes, tener una comunicación telefónica de Argentina a España era horas y horas de espera telefónica, ¿no? Y hoy en día estamos con imagen y sonido. Y fíjense, ¿no? Toda esta transformación, hasta en nuestra disciplina de la sexualidad, ¿no? Es decir, todos los amores a distancia, los amores electrónicos que existen hoy en día, ¿no? Las parejas electrónicas, ¿no? Que fíjense qué es un intercambio de chips, diríamos, un intercambio no sé, de imágenes, pero fantasiadas, porque no se lo tiene al objeto, ¿no? Está allá, es una imagen, es un reflejo de algo ilusorio que está a kilómetros y kilómetros de distancia, ¿no? Y lejos está eso porque, fíjense, no es abrazar al enamorado, volviendo a la situación primitiva, no es mamá sosteniendo al bebé, ¿no? Eso es una ilusión de algo que tenemos a distancia, pero que nos permite la conexión, nos permite la comunicación, pero también nos da cierta omnipotencia, ¿no? Bueno, con la que luchamos permanentemente. Sí, no sé. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o vamos cerrando. Quería comentarlos que a los que estén interesados de comprar el libro de Luis Minuchin, está en Amazon. Bueno, agradecer el soporte técnico que siempre nos da Arancha, agradecer a todos mis compañeros de publicaciones y a todos los participantes, al autor y a los comentaristas, ¿vale? Así ¿Puedo que, decir unas palabras sí, sí. para finalizar? Bueno, mi agradecimiento, como dije al comienzo, a la asociación, que es casi como mi segunda casa. Mi agradecimiento a ambos comentadores, tanto a Luis como a Agustín, a todos ustedes. Y yo creo que también implica
un esfuerzo. Acá me decía buenas tardes, pero ya es de noche, están un viernes a la noche, que podían estar disfrutando, paseando, saliendo, bueno, están participando de todo esto, de todos nuestros conflictos con nuestra disciplina, y bueno, y siempre como la ilusión y el deseo del yo es poderlos visitar. Ya veo Madrid, lo veo a Lalo, a Brian en Barcelona, a tú, José María, que me hablabas de allá del País Vasco, ya tengo un itinerario que no puedo dejar de recorrer y visitarlos a todos, ¿no? Sería un gusto, y aparte, ¿qué es la otra cosa humana, no? Sí, abrazarlos, ¿no? Ese que es lo que decíamos de holding, del sostén materno, abrazarlos, darle la mano, bueno, a quien uno pueda y compartir de esa forma. Gracias a todos y gracias por la invitación, ¿no? Por tolerarme todo esto a mí. Gracias. No. Les digo, sin aplauso, mi agradecimiento es lo que entre todos pudimos hacer. Un gusto. Adiós. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós a todos. Agur. Venga. Supongo que esto queda grabado, ¿no? Después o lo envían.